Hola amigos de Arte en tus Manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar a elaborar estos tres faroles de forma muy sencilla y muy económicos para que ustedes los hagan para decorar en temporada navideña, el día del alumbrado, o también para los que quieran hacer para vender. Estos farolitos son para alumbrar con velita tradicional o con velita de batería. Listo, ya ustedes deciden cómo les gusta y espero que me acompañen hasta el final para que vean cómo se hacen de forma muy sencilla estos tres faroles, y les tengo otros tres en el próximo video, así que no se pierdan nada. Bueno amigos, aquí les tengo los tres diseños que vamos a hacer en este video. Listo, acá están tres modelos diferentes. Acá están los moldes con de pronto con unas guías. Estas son adicionales si lo quieren hacer, para que más o menos decoren como lo voy a hacer yo, pero acá en el video precisamente ustedes van a ver cómo vamos a decorar. Ya los tengo cortados, los cortes simplemente ustedes se van a guiar con esto y pues con los moldes que ya correspondientemente les voy a dejar para que ustedes los descarguen. Quedan aquí en la descripción del video. Listo, entonces aquí ya tengo esto y ahora entonces lo que vamos a hacer es comenzar a decorarlos. Para los cortes, para que ustedes sepan, se puede utilizar el bisturí grueso, bisturí punta de lanza, o estos bisturíes que son más delgados. Listo, entonces simplemente cuando ustedes saquen la guía, ustedes van a tomar el molde que les estoy dejando y lo pueden transferir a un cartón delgado o a una cartulina. Por ejemplo, miren este caso, acá está el de este. Lo sacamos en un cartoncito por si van a hacer más, entonces les quede la guía, pero también para que ustedes cuando transfieran esto a la cartulina les va a quedar más fuerte para que ustedes lo puedan seguir utilizando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, uno lo coloca en la lámina que vamos a utilizar va a ser icopor de 1 centímetro de grosor, el calibre es 1 centímetro, lámina de icopor de este calibre, y miren, simplemente lo colocamos sobre la lámina, con un lápiz trazamos el contorno. Entonces háganlos todos los modelos, sáquenlos en un molde que hagan con cartón, con cartulina. Y después de que ya los hayan transferido al cartón, entonces toman la lámina. Aquí les voy a hacer solamente una muestra cómo se debe hacer. Sobre la orilla de una mesa nos podemos hacer, pues aquí voy a utilizar esto, pero sobre la orilla de una mesa, cuando ustedes hacen por ejemplo una ventana, entonces lo que vamos a hacer es utilizar este punta de lanza, hacemos así en el borde, introducimos y hacemos los cortes. ¿Listo? Debe estar bien afilado el bisturí, ¿no? Debe tener una hoja nueva para que los cortes puedan salir así limpios. Así vamos sacando ya los cortecitos. Los cortes, por ejemplo, todos estos cortes así lo hacemos con ese bisturí. Ya estos cortes largos, pues lo hacemos con este bisturí. Ya sería sobre una mesa, sobre una superficie plana, colocando la lámina y utilizando una regla metálica. Debemos utilizar una regla metálica para esto. Esto simplemente, ya después de que hemos marcado el contorno, lo que vamos a hacer, entonces colocamos la regla y pasamos el bisturí de esta manera. Así el corte queda limpio, utilizando la regla metálica. Listo, entonces así, de esta manera ya sacamos estos cortes con el otro bisturí, estos cortes de acá, o con este también, ¿no? Lo que pasa es que es más fácil utilizar este porque como trae punta lo podemos introducir más fácil. Y después de hacer estos cortes rectos acá, también con este sacamos estos cortecitos de aquí, de estas partes internas, y acá estos curvos. Listo, entonces de esa manera es que hacemos estos cortes. Aparte de estos cortes que ya les vengo mostrando, debemos hacer una base y debemos hacer unas piezas laterales. Entonces, dependiendo del tamaño del frente, hay unas piezas que vienen de 18 centímetros
otras que vienen de 20. Entonces ya dependiendo de eso ustedes miran el tamaño de cada pieza, que en el molde está especificado, ¿sí? Largo. Entonces vamos a cortar una pieza del tamaño del frente, en este caso 18 centímetros por 10 centímetros. Las bases van a ser de lo que corresponda al frente por 10 centímetros de profundidad. Listo, entonces aquí tenemos esta de 18 por 10, que es para pegar esta pieza después aquí sobre esta. Listo, no la vamos a pegar aquí de frente, sino por la parte de arriba. Y de esta misma manera entonces vamos a sacar la base de estos, dependiendo también el largo acá, como les digo. Y los laterales ya dependen entonces de la forma. En este caso pues tiene una pieza grande a este lado, pero los laterales van a ser de 9 centímetros de profundidad. ¿Listo? Porque como lo vamos a pegar aquí, entonces va a quedar un espacio de 9 centímetros. Entonces aquí, cuando ya lo armemos, pues nos da acá el ancho. Entonces lo cortamos de la altura de que corresponda, o un poquito menos, no importa. Pero entonces miren, esto a lado y lado, entonces cortamos la pieza que corresponda. Simplemente una pieza así, no hay que hacerle ningún corte adicional ni nada, simplemente es como para armar el farol. En la parte de atrás no le vamos a colocar. Listo, lo vamos a dejar así. Y de la misma forma acá, entonces dos piezas aquí del largo, de la altura, una de estas, y de la misma manera acá. Listo, esencialmente este video no es tanto como en la forma de cortar, porque ya les expliqué cómo es, sino en la forma de decorar, porque realmente estos faroles son muy sencillos, ¿no? Entonces son fáciles de hacer. Entonces ahora ya les voy a mostrar cómo vamos a comenzar a hacer la decoración. Bueno, ahora lo que voy a hacer es tomar un poco de pintura. Esto voy a hacerlo con color terracota, un pincel así redondo, pequeño, y guiándome con los dibujos. Miren, aquí más o menos está la guía de lo que vamos a hacer. Listo, entonces aquí yo dibujé como unas piedritas. Aquí en el centro también lo podemos hacer. Miren que aquí hay varios, sí, más que todo son estas piedritas de acá abajo. Esto es una guía nada más, esto no hay necesidad de dibujarlo. De pronto lo único que hice con el lápiz sobre la pieza fue tratar de hacer estas curvitas de la parte de arriba, ¿sí ven? Entonces es una guía, no es algo exacto que tengamos que hacer así, pero entonces esto nos sirve como para guiarnos. Entonces aquí lo que voy a hacer es tomar la pintura terracota y vamos a tratar de hacer unas cuantas formas de piedra aquí en la base. Esto miren, no necesitamos que se unan, simplemente lo vamos a hacer así, más o menos como se ve allí en el dibujo. Listo, algo así, como simulando que en la parte de abajo pues, hay unas piedras. Ustedes se pueden guiar con el dibujo o hacerlo como ustedes más les guste. Miren, así simplemente es cuestión de creatividad. Vamos a hacerlo así. Y entonces acá en esta parte intermedia también lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces lo hacen como ustedes les guste. Así como les menciono acá, como si fueran, pueden ser como si fueran ladrillos, como si fueran piedras. Ya, como les digo, en su creatividad. Solamente ideas que yo les doy para que hagan estos faroles y les quede bonito, sea sencillo de elaborar, no sean muy complicados. Listo, miren, algo así. No necesitamos pulirnos demasiado con esto. Simplemente tratando de que queden separaditos, ¿sí? Miren. Entonces allí ya queda esta pieza así y le voy a hacer lo mismo a las otras. Bueno, después de haber aplicado la pintura, dejarla secar muy bien, entonces lo que voy a hacer es demarcar aquí en esta parte. Miren, aquí lo que hice fue trazar acá y mandar una línea delimitando esta parte de acá, ¿sí? Estos salidos, estos salientes. Miren acá, aquí lo hacemos de abajo. Esta parte pues ya está aquí delimitada la cúpula,
y tenemos acá marcadita esa curva esas curvitas que ya les había mostrado en los moldes. Y para esto entonces vamos a decorar con pegamento blanco. Vamos a utilizar también la escarcha de colores, los colores que ustedes tengan, ¿sí? Eso ya va en gustos. Miren, aquí tengo dorado. Si tienen dorado, pues preferiblemente para estas partes, ¿sí? Porque la cúpula le vamos a aplicar escarcha, y a esto también. Entonces aquí voy a tomar un pincel y simplemente lo que vamos a hacer es aplicar pegamento, por ejemplo en esta cúpula y en esta parte lo voy a cubrir con escarcha dorada, como la conozcan en sus países, diamantina, no sé cómo más la conozcan. Entonces vamos a aplicar esto. Pues bien, simplemente cubrimos, y acá en esta parte también. Una idea para que ustedes hagan sus faroles así, de esta manera. Listo, miren. Bueno, para esto, para aplicar la escarcha, vamos a tomar una hojita normal, la vamos a doblar a la mitad para poder recoger allí el excedente de la escarcha que estamos utilizando. Bien, entonces esparcimos ahí lo que después cae en la hoja, entonces lo volvemos a recoger. Así lo voy a voltear. Para que quede así. Listo, entonces aquí lo que hacemos es recoger la escarcha para no desperdiciarla, de esta manera. Volvemos y lo devolvemos al tarrito. Si ustedes consiguen la escarcha en estos tubitos pequeños, pues de pronto lo pueden devolver a un tarrito de boca ancha, y después, si con cuidado lo pueden introducir otra vez en el tubito, pues lo hacen. Listo, entonces una idea es esta. Y también vamos a hacer lo mismo con esta parte. Miren, con pegamento blanco vamos a hacer por el borde de la puerta, por el borde de las puertas y de las ventanas. Vamos a tirar un cordón en todo el contorno de la puerta. Miren cómo se ve acá. Así, de esta manera lo hacemos. Miren, así. Tratamos de que sea delgado el cordón, ¿no? O es que no nos quede tan grueso. Y ahí entonces vamos a variar los tonos. Podemos aplicar, por ejemplo, de color verde en esta parte, de color rojo, color azul. Ya ustedes pueden comprar la escarcha de diferentes tonos para darle más vida al farol, que nos quede diferentes colores. Y la escarcha pues rinde muchísimo, ¿no? Simplemente haciendo esto, recogemos el sobrante y lo volvemos a meter en el tarrito. Miren. Queremos tratar de no tocar para que no se nos vaya a dañar. Entonces, miren, hacemos esto así, lo hacemos aquí en el contorno de la puerta y en el contorno de la ventana. Y ahorita aquí vamos a hacer esto. Voy a dejar que seque un poquito y continuamos.
Bueno, ahí vieron ustedes, entonces le aplicamos a estas partes de acá arriba que habíamos delimitado, ¿sí? Aquí estas partecitas que ya les había mostrado, entonces le aplico allí también. En este ustedes vieron también. Y ahora vamos a aplicar aquí en estas curvas que les había mostrado. Miren, entonces aquí vamos a hacer esta formita, una forma curva y recta, curva y recta, algo así. Listo, miren, y para esto también voy a utilizar el dorado. Algo así, queremos que quede algo así, de esta manera, y hacemos lo mismo en esta otra pieza que también tiene esta forma. Bueno, continuando con la decoración, entonces ustedes van a ver en los moldes que yo hice estas formas así como si fueran piedritas en el contorno. Aquí ustedes ven que hice un cordón, entonces pueden haber varias formas de hacerlo, ¿no? Si ustedes quieren hacerlo así, cordoncito en el contorno de las ventanas, es un poco más sencillo, pero si quieren hacerlo así, entonces tomamos pegamento, lo vertimos en un recipiente y con un pincel, así puede ser como este, es plano y así de corte redondo, de corte curvo, perdón. Entonces vamos a aplicar para hacer esto algo parecido, pues es una guía, ¿no? Lo de acá es una guía. Miren, simplemente lo que vamos a hacer es colocar el pegamento separado, tratando de hacer los ladrillitos. Es un poquito más complicado, pero lo podemos hacer también. Miren, algo así, separado, aquí en la parte de abajo. Vamos a hacer como si fueran 3 ladrillitos. El pegamento, como no se alcanza a ver, no nos vamos a dar cuenta hasta que ya hayamos vertido la escarcha. Entonces, miren, esta es otra manera, como les digo, es un poco más complicada, por eso les mostré primero con el cordón. Así que ya ustedes deciden cómo lo quieren hacer. Y acá pues voy a utilizar escarcha de varios colores. Bueno, el color esencial que estoy usando es verde y rojo, que es bastante navideño. Bien, algo así. Es una guía nada más, entonces pueden que les quede así, o pueden hacerlo todo el contorno, ya como a ustedes más les guste, así separadito o el contorno. Entonces aquí lo voy a hacer de diferentes formas para que ustedes vean cómo queda.
Bueno amigos, en este proyecto, en esta pieza de acá, entonces voy a utilizar el que es más planito y vamos a hacer así, separado. Vamos a pintar las piedritas como estaba más o menos acá en el plano, separadas. Entonces voy a hacerlo como ya les había mostrado, separado, y vertimos la escarcha. Bueno, así quedan entonces ya con la escarcha estos tres diseños. Como estaba un poco concentrado haciendo esto, se me olvidó tomar la escarcha de color rojo que les había dicho que le íbamos a hacer con rojo. Entonces no me di cuenta y apliqué verde en todas. Listo, entonces como estos son tres modelos, yo en otro video que sigue, que les tengo preparado, vamos a hacer otros tres, listo, para que ustedes tengan 6 diseños diferentes. Entonces los otros tres los hacemos con rojito, listo, ahí ya entonces combinamos los faroles. En este momento entonces voy a dejar que se seque y ya continuamos con el proyecto. Bueno amigos, aquí entonces ya hemos dejado secar más esto que hicimos con la escarcha. Vamos a dejarlo secar bien para poder manipular la pieza, ¿no? Ahora voy a tomar papelillo, ¿sí? Este tipo de papelillo, y vamos a cortar piezas para pegar en las ventanas. Por ejemplo, aquí ya corté unas piezas para pegar en las ventanas, piecitas que nos queden bien sobrando alrededor para poder aplicar el pegamento. Listo, entonces así vamos a tomar este, por ejemplo. Ustedes pueden tomar el papel, ponerlo aquí encima y cortan que quede sobrando una buena parte.
Miren, ¿sí? Entonces como es medio translúcido se alcanza a notar. Dejamos que quede sobrando a lado y lado. Miren que aquí lo podemos hacer así. Entonces se alcanza a ver para el otro lado. Listo, entonces así de esta forma sacamos la pieza. Bueno, y así entonces ya tenemos la pieza de acá. Miramos que no, si nos queda muy grande pues le quitamos un poquito más. Esto lo vamos a pegar por el otro lado. Entonces ya tomando pegamento blanco, entonces lo que hacemos es ubicarlo en esta parte y vamos a pegar. Simplemente aplicando un poco. Por eso les digo que debes dejar secar bien el pegamento. O sea, lo que hicimos con la escarcha. Y acá vamos a pegar que quede así, bien templadito. Bien, para que nos quede aquí así. Y en las ventanas la vamos a pegar el azul. Listo. Entonces así de esta misma manera hacemos los otros. Bueno amigos, ya después de haberle pegado el papelillo, miren cómo quedan. Ahora vamos a ensamblarlo. Entonces fácilmente vamos a tomar las piezas que corresponden a cada uno. Una pieza de 10 centímetros de ancho por 20 de largo. O sea, cada uno, como les expliqué al principio, tiene su pieza correspondiente. ¿Listo? Entonces hay unos que tienen de frente 20, otros que tienen 18. Entonces la base es de 10 y las laterales son de 9 centímetros de profundidad. Y así, simplemente lo que vamos a hacer es ensamblarlo. La silicona, ustedes deben manejar la temperatura, como ya en otros videos les he explicado. Entonces calientan la pistola, después la desconectan o la apagan y podemos hacer el ensayo con un pedazo de icopor aparte.
¿sí? Si él no se derrite, se hunde, entonces está bien. Y así fácilmente entonces ya podemos armar nuestros faroles fáciles de hacer, farolitos muy sencillos que quedan bonitos y ustedes los pueden elaborar para las personas que alumbran, ¿sí? Que tienen esta costumbre del alumbrado, entonces los pueden armar, o para personas de pronto hay países donde no tienen esta costumbre, ¿no? Los pueden hacer también para decorar en temporada navideña, ¿no? Poniéndole una velita, o puede ser una velita de las tradicionales o una eléctrica, esas que vienen de pila, de batería. Miren, fácilmente así lo podemos armar muy fácil, siempre teniendo en cuenta esto de la temperatura de la silicona. Miren, así ya queda ensamblado el farol. Va a quedar así. Entonces aquí atrás, como les digo, podemos utilizar velitas tradicionales, o también podemos utilizar, como les mencionaba, estas velitas que vienen de batería. ¿Listo? Ya va en gustos. Estas serían para colocarla aquí en la parte de atrás. Ya quedan listos nuestros faroles. Entonces, miren cómo se ve. Voy a terminar de armar los otros y vemos cómo quedan ya completos. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de ensamblarlos y miren cómo quedan muy bonitos, quedan bien presentados. Y algo que les quería mencionar es que si ustedes quieren colocarle aquí también tapita, una tapa en la parte de atrás, ustedes pueden cortar esta misma forma pero sin sacarle puertas ni ventanas, ¿no? Entonces ustedes deciden si quieren colocar también otra pieza igual acá en la parte de atrás para que quede todo encerrado. Yo acá lo hago así porque como ya les mencionaba, pues utilizo la velita con el frasco, pueden ser frasquitos más altos, ¿sí? Entonces no se van a apagar y me van a alumbrar muy bien. Ya si ustedes deciden con velita de batería, pues miran, si de pronto colocan dos velitas, tiene pues, como la potencia de esta pues no es tanta, entonces no sé si se vaya a iluminar bien. Entonces les recomiendo la velita dentro de un frasco para que la sostenga bien, y entonces destapado nos queda más fácil para colocarlo. Pero entonces, como ya les he mencionado, si ustedes quieren, entonces cortan la misma forma y la pegan en la parte de atrás, y así quedan terminados ya estos faroles para que los utilicemos. Bueno amigos, espero que les haya agradado el proyecto, que lo pongan en práctica. Recuerden que estos son 3 diseños. En el próximo video les traigo otros 3 diseños más, otros 3 modelos diferentes para que completemos 6 y así pues puedan completar el set para iluminar. Listo amigos, muchas gracias por acompañarme. Regálenme su like si les agradó este video, compartan con sus amigos y recuerden suscribirse los que aún no lo han hecho. Muchas gracias, un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.